Hola y bienvenidos todos a mi nuevo video, la historia de Etiopía. Yo sé que es un tema bastante raro, un tema que estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este video no conocen bien porque simplemente es un área de la historia que no se habla mucho. Eh, Desde luego, África, em, porque muchas partes de África no sabían escribir y la historia era contada oralmente. Mucha de la historia de los países africanos se ha perdido. Entonces, aparte de países como Egipto, la gente cree que África no tiene historia, o si sí tiene, no es una historia demasiado interesante. O si sí es interesante, la historia de África es una de víctimas, de sufrimiento. Y sí, hay mucho sufrimiento en las historias de los países africanos, pero también no deberíamos ignorar la historia de África. No deberíamos pensar que África es solamente un continente de pobres o peor, un continente de salvajes. No. La historia de África, aunque no sabemos tanto de ella como de otros continentes, es una historia que puede ser igual de fascinante que la historia de otros lugares. Y de hecho, en algunas circunstancias, en algunos países es más interesante la historia que cualquier otra cosa. Y por eso quiero hablar de Etiopía, porque Etiopía no solo es el país más interesante de África, en mi opinión, sino que es uno de los países más interesantes de la historia del mundo. O sea, aunque pocos la conocen, yo creo que no hay nada como aprender de Etiopía, porque es un país completamente único y a la vez importantísimo para la historia de la humanidad y la historia de la colonización. Porque al fin y al cabo, mucha gente cree que los africanos son solamente víctimas, pero, pero eso no es verdad. Los africanos pueden hacer grandes cosas y han hecho grandes cosas. Y ojalá este video pueda demostrar eso. Entonces, empecemos con el mapa. ¿Dónde queda Etiopía en el mapa? Bueno, Etiopía queda en uno de los lugares más importantes en el mapa del mundo, en la región de África, del este de África. Queda al lado de Somalia, lo que llamamos el cacho de África o el cuerno de África, em, que es básicamente que es básicamente esta punta donde queda Somalia. Y es importante porque tiene acceso al Mar Rojo que conecta a países como Egipto, el Medio Oriente y Europa a los mercados de la India y, y la China. Entonces, económicamente está en un punto con mucha ventaja y también geográficamente porque una gran parte de Etiopía son las montañas. Entonces, por eso es muy fácil de defender a las partes importantes de Etiopía, que son las partes de las montañas. Entonces, por eso es que Etiopía se ha podido defender muy bien durante la historia, porque la han querido conquistar prácticamente todos los países en la región y ninguno ha podido. Entonces, por eso es que Etiopía es importante. Y les quiero llamar la atención a estas montañas y más importantemente al área como aquí, entre donde las montañas como que se parten en dos, que se llama el Valle Rift. Y ese es el lugar más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los humanos. Sí, la especie Homo sapiens, o sea, nosotros, los humanos, tiene su origen en Etiopía. Em,
empezamos como pues los humanos evolucionaron de los chimpancés y los simios y eventualmente los humanos que estaban protegidos por este valle y por las montañas que los rodeaban aprendieron a caminar en dos patas. Y no solo a caminar en dos patas, sino caminar con postura, o sea, sin agacharse, derecho. Y eso ayudó a que los humanos se volvieran mejores cazadores, mejores corredores y básicamente permitió que los humanos pudieran migrar más allá que otros animales. Entonces la humanidad nació en Etiopía. Eventualmente los humanos se fueron de Etiopía y Etiopía quedó abandonada por miles de años, pero eventualmente unos humanos que vivían en el Medio Oriente volvieron a migrar a Etiopía y la colonizaron. Entonces sí, los humanos vienen de Etiopía. La primera civilización etíope importante es el reino de Damat, que existió desde por ahí 1000 años antes de Cristo hasta 600 años antes de Cristo. Em, no conocían el arte de la escritura, entonces no sabemos mucho, pero sí sabemos que la población eh, venía de tres grupos étnicos, de los Kushitas que venían desde el norte, o sea, de lo que hoy en día es Sudán, de la gente Agá, que venían también, que eran como nativos del área, y los árabes que cruzaron el Mar Rojo e emigraron y se mezclaron con las poblaciones locales y con los Kushitas. Y entonces ellos crearon este pequeño reino de Damat. Eh, Tenemos todavía algunas estructuras de ese periodo, algunas estatuas, pero no sabemos mucho. Pero dicen que de aquí viene la civilización etíope. Durante este tiempo sale el mito del rey Salomón y la reina de Sheba. Sheba era un reino que históricamente creemos que fue en lo que es hoy en día Etiopía, pero hay gente que ahora cree que existió en Arabia. Pero en la Biblia, en el libro de Reyes, la reina de Sheba, de este país en Etiopía, vino a conocer al rey Salomón de la Biblia y a conocer el templo. Eventualmente surgiría un mito sobre este encuentro y se los voy a relatar aquí. La reina de Sheba vino a Israel a buscar sabiduría porque se decía que el rey Salomón era muy sabio. Ella vino con dones y obsequios para el rey a cambio de que él le enseñara a ella su sabiduría. Entonces ella se quedó con el rey Salomón por varios meses y Salomón eventualmente se enamoró con ella y se inventó un plan para estar con ella. Entonces él dijo cuando llegó a la corte que se podía quedar el tiempo que quisiera, pero que no podía tocar nada que le pertenecía al rey Salomón. Entonces, entonces ella aceptó ese trato y se quedó varios meses. Pero un día Salomón le dio una bebida que hizo que le daría mucha sed. Entonces cuando despertó la mañana siguiente muerta de sed, Salomón había puesto jarras y jarras de agua con el nombre de Salomón ahí escrito. O sea, esta agua le pertenece al rey Salomón. Pero la reina tenía tanta sed que se olvidó del trato que había hecho y bebió del agua. Cuando Salomón se enteró que había bebido del agua que rompía el trato que habían hecho, Salomón dijo que tenía que pagarle el agua de algún modo. Ese modo, desafortunadamente, fue sexo. Sí, eso no, obviamente muy mal hecho engañarla así, pero sí, entonces ellos tuvieron relaciones y ella se fue otra vez a Etiopía.
y ella tuvo un hijo con el rey Salomón que se llamaba Menelik. Em, Años después, Menelik quiso conocer a su padre, entonces fue a una expedición a Israel y conoció al rey Salomón. eh, y el rey Salomón estuvo tan impresionado y tan orgulloso de su hijo que él le rogó que se quedara en Israel para ser el siguiente rey. Pero Menelik quería Etiopía, él no quería vivir en Israel, entonces él dijo, no, solo que yo me voy a devolver a Etiopía. Lo único que pido es la cortina que cubre al Arca de la Alianza. Con solo que me des esa cortina quedaría feliz. Entonces el rey Salomón le dio la cortina que cubría al Arca de la Alianza. Y también le dio a unos sirvientes y unos soldados, pero los sirvientes que le dio el rey Salomón no querían irse de Israel. Entonces, para llevar un pedazo de su tierra natal con ellos, se robaron el Arca de la Alianza y la llevaron a Etiopía. Em, entonces, de ahí viene el mito que en Etiopía se ha quedado el Arca de la Alianza, el arca donde tenían los 10 mandamientos que les dio Dios a Moisés. Dicen que de ahí, que se ha quedado ahí por miles de años y dicen que todavía la tienen. Eh, Ese mito no se sabe si es real o mentira. Lo más probable es que sea mentira, pero sí hay una población judía grande en Etiopía. Entonces de ahí dicen que vienen, de los sirvientes que le dio el rey Salomón a su hijo cuando se fue a Etiopía. Y esos judíos siguen ahí. Es una población antigua judía que ha vivido en Etiopía por miles de años. Ok, pero volviendo a la historia, el reino de Damat se colapsó y fue reemplazado por el reino de Aksum, que duró desde el primer siglo después de Cristo hasta por ahí hasta por ahí 980 después de Cristo. Este imperio fue mucho más grande que Amot y de hecho conquistó a partes afuera de África. Llegó hasta a Yemen, en Arabia, lo que es hoy en día Yemen en la península árabe. Es interesante el reino de Aksum porque al fin y al cabo no fue un reino, sino varios pequeños reinos que cada uno tenía un rey y entre esos reyes elegían al rey de reyes. Em, Entonces fue como una confederación que se volvió un imperio grande. De hecho, en el tercer siglo después de Cristo, un profeta llamado Mani, de una religión que ya no existe, él dijo que habían cuatro potencias mundiales en el mundo en esa época: Roma, China, Persia y Aksum, o sea, Etiopía. Entonces sí, ese fue uno de los imperios más poderosos del mundo en esta época. ¿Y por qué? Porque controlaban el comercio en el Mar Rojo. Entonces, Roma, Egipto, Europa, todo eso solo podía tener acceso a las especies y a los materiales de la India y de la China si navegaban sus barcos a través de Etiopía. Entonces Etiopía tenía pues Aksum tenía un monopolio en todo el comercio entre Europa y Asia prácticamente. Entonces por eso se enriquecieron mucho y se volvieron tan poderosos. Construyeron grandes monumentos y tenían conexiones políticas con Roma y con los persas y con la India y con la China. Estaban como el centro del mundo en esta época. En el siglo, por ahí en el año 400 después de Cristo, un, un, un profesor griego naufragó en el Mar Rojo y aterrizó y se naufragó en Etiopía. Ahí él se quedó con el rey de Aksum y le enseñó sobre la religión cristiana y de hecho lo convirtió al cristianismo. Y el rey de Etiopía, que se llamaba el rey Esana,
que es santo en la iglesia católica y en la iglesia etíope, eh, se volvió, em, se volvió cristiano y decretó que el reino de Aksum debería ser un país cristiano. Entonces, Etiopía fue el segundo país en la historia del mundo en ser cristiano. El primero fue Armenia, el segundo fue Etiopía y Roma apenas fue el tercer país cristiano en la historia del mundo. Y todo es debido a ese profesor griego que se llamaba San Frum- Frumencio y, y el rey San Esana, que convirtieron a Etiopía al cristianismo. Y Etiopía sigue cristiano hasta hoy en día, porque nunca lo pudieron conquistar los musulmanes. En los siglos siguientes, Aksum siguió creciendo, siguió siendo una de las potencias mundiales tremendas y siguió conquistando. La edad de oro de Aksum se culminó en el reinado del rey Caleb de Etiopía, que construyó al gran obelisco de Aksum, que es gigantesco y todavía existe. Es uno de los obeliscos más grandes del mundo. Creo que fue el más grande hasta esa época. Y sí, creo que siguió siendo el obelisco más grande hasta que construyeron el monumento de Washington en los Estados Unidos. Pero sí, fue gigantesco. Pero todas las cosas buenas tienen un fin y el imperio de Aksum empezó a decaerse con la llegada del Islam. Porque el imperio islámico le quitó a Egipto de los romanos y después de quitarle Egipto siguió por todo el norte de África, siguió hasta Marruecos y después empezó a mover hacia el sur. Conquistaron a Nubia, lo que es hoy en día Sudán, conquistaron al oeste de África y eventualmente intentaron conquistar a Etiopía. Y casi tuvieron éxito. Pero los aksumitas tenían un refugio, que eran las montañas. Porque ellos se podían escapar a las montañas y defenderlas de todos los invasores. Entonces, aunque perdieron la costa, que les dio tanta plata, aunque perdieron sus colonias en Arabia, aunque perdieron casi todo su territorio, pudieron seguir por varios siglos escondidos en las montañas. Al mismo tiempo, los Peja, que eran unas tribus africanas por ahí en el norte, también en Sudán, invadieron a Etiopía y la colonizaron también. Entonces ya los etíopes cristianos están ahí escondidos en las montañas. Y aún peor, llegó una reina judía de esos judíos que llegaron con Menelik, em, que odiaba a los cristianos. Ella empezó a conquistar sus tierras y a quemar iglesias y a destruir textos y Biblias. Entonces ella fue horrible. Y ella, al fin y al cabo, ella se llamaba Judith o Judith. Ella conquistó a Aksum y acabó con él. Entonces, Aksum vino desde ser este imperio gigantesco, una de las potencias mundiales de su época, a ser una pequeña tribu en las montañas de Etiopía, que eventualmente fue destruida por esta reina. Em, ok, entonces ya con esto terminamos el primer capítulo de esta historia, pero les voy a... y yo creo que eso es como un buen momento para hacer como una intermisión para explicar la religión cristiana, pues la iglesia etíope. Em, Porque es muy interesante y yo diría que también es necesario entender qué es la iglesia etíope para, para seguir con la historia. Entonces, ¿qué es la iglesia ortodoxa etíope? Bueno, la iglesia ortodoxa etíope es una iglesia apostólica, igual a la católica, porque Jesús vivió y fundó la iglesia apostólica.
lo que es hoy en día la Iglesia Católica, Ortodoxa y lo que llamamos los ortodoxos orientales, que son similares pero no distintos a los ortodoxos. Básicamente, si tienen obispos y no son protestantes, o sea, creen en la Virgen, tienen íconos, si son obispos, tienen patriarcas o papas, ellos son apostólicos y y vienen desde la iglesia que fundó Jesucristo. O sea, nosotros, los ortodoxos y los etíopes, todos somos una iglesia en teoría que fundó Jesucristo, pero estamos en cisma los unos con los otros. Entonces, ¿por qué estamos en cisma por qué los católicos estamos en cisma con la iglesia etíope? Bueno, lo que es hoy en día la iglesia católica y la iglesia ortodoxa creían que Jesús, o creemos que Jesucristo, tiene dos naturalezas, una naturaleza completamente humana y una naturaleza completamente divina. O sea, Jesús fue una persona, pero tiene dos naturalezas distintas. O sea, es completamente Dios y a la vez completamente humano. Pero los cristianos en Etiopía, Egipto y Armenia tenían una idea distinta. Creían que Jesús era de una naturaleza parte humana y parte divina. Suena similar, pero no es, porque los católicos creemos que Jesucristo era completamente humano y completamente Dios. Pero los etíopes y los armenios creen que Jesucristo tenía una naturaleza que es medio humano, medio Dios. Entonces no es ni completamente lo uno ni completamente lo otro. Es, es similar y los obispos de hoy en día creen que al fin y al cabo el problema era como de semántica. O sea, no es una razón legítima para un cisma. O sea, al fin y al cabo creemos lo mismo, pero lo decimos de maneras distintas y por el malentendido estamos en cisma. Pero al fin y al cabo creemos cosas muy similares. Pero sí, por eso los católicos y los ortodoxos están en cisma con lo que llamamos los ortodoxos orientales o los ortodoxos monofisitas, que son la iglesia etíope, la iglesia egipcia y la iglesia armenia. Ojalá explique esto bien, porque es un tema como rarito para explicar. Bueno, entonces la iglesia etíope también se puede llamar la iglesia Tewahedo, que es una palabra que significa una iglesia unida. O sea, eso significa. Entonces em, la iglesia etíope es como una rama de la iglesia ortodoxa oriental que es liderada por el Papa de Alejandría, o sea, el patriarca de Alejandría, que también se llama Papa. Él hoy en día es el Papa Tawadros II de Alejandría y, y bajo él es el patriarca Matías de Etiopía, que el título patriarca también se puede decir Abuna, que significa padre, pero, pero es el patriarca de Etiopía. Y bajo él son los sacerdotes etíopes. La iglesia etíope es interesante por varias razones. Una de las razones es porque las iglesias etíopes usualmente no son en forma de cruz como las católicas o las protestantes. Usualmente son octagonales. Hay excepciones, pero la gran mayoría de las iglesias etíopes son octagonales, o sea, tienen 8 lados y tienen como y son como hechas distintas. Otra cosa que es interesante es que las Biblias más antiguas que tenemos, completas, se encuentran en Etiopía. O sea, uno va a Etiopía y encuentran Biblias que tienen casi 2000 años. Que fueron escritas en el año, por ejemplo, 400 después de Cristo. O sea, son antiguas, antiguas estas Biblias y siguen bien preservadas hasta hoy en día y están completas y todo. Entonces, sí, muy bacano. Y también las iglesias etíopes son muy creativas.
Porque, por ejemplo, tomen estas dos iglesias como ejemplos. A la izquierda tenemos una iglesia pues, de hecho no me acuerdo dónde está, pero pero básicamente no es hecha con ladrillos, es excavada, o sea, con un cincel y un martillo, excavaron a esta iglesia y la cavaron de una sola piedra, o sea, esto es una roca que, que la cavaron para hacer esta iglesia, entonces eso es todo una piedra, hicieron una iglesia dentro de ella. Em, y sigue en uso hoy en día. Cada Navidad los etíopes se reúnen con velas y cantan aquí en esta iglesia porque sigue en uso. Y aquí está a la derecha, es una iglesia que también es excavada en el lado de una montaña aquí, porque un monje que tenía muchos enemigos quería escaparse de sus enemigos, pero quería también tener una iglesia. Entonces él escaló esta montaña y con sus propias manos excavó toda una capillita en la cima de esta montaña y todavía existe y todavía hay un sacerdote que la cuida. Entonces uno puede escalar esta montaña básicamente a pie y entrar a esta capilla chiquitica, chiquitica que está construida dentro de esta montaña. Es impresionante. Además, como dije antes, los etíopes dicen que tienen al Arca de la Alianza escondida en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, que básicamente es una iglesia donde ahí en un cuarto secreto está escondida el Arca de la Alianza, según ellos. Y ahí en esa iglesia vive un monje que no puede salir de esa iglesia, o sea, lo eligen para ser el guardián del Arca de la Alianza. Lo meten en ese cuarto y él nunca puede salir. O sea, él se queda ahí de por vida cuidando el arca día y noche, según ellos. O sea, se queda como un ermitaño ahí metido en ese cuarto y, y él ni siquiera puede ver el arca de la alianza. Es solamente el patriarca de Etiopía puede ir a mirarla. Pero él se queda ahí, pero ese sacerdote se queda ahí cuidándola día y noche por el resto de su vida. Eso es impresionante. También la iglesia etíope es famosa por su arte iconográfico. Los iconos etíopes son también muy distintos a los iconos católicos ortodoxos, porque son como en un diseño más estilizado. Ven que muchos se ven como con cabezas más grandes de lo normal, con ojos más grandes de lo normal. Algunos se ven como niños chiquitos, pero en teoría deben ser adultos. Es muy bacano. También el rito etíope es muy distinto a lo que conocemos. Es una variación del rito de Alejandría fundado por el evangelista San Marcos, pero también es distinto. Por ejemplo, todos los congregantes tienen que ir vestidos en como capas blancas. Y, el, y, el- y también el sacerdote tiene como le tienen como un paraguas ahí adentro de la iglesia donde lee la Biblia. Es todo interesante. Una de las cosas que quiero hacer antes de que me muera es ir a Etiopía e ir a una de estas iglesias a ver cómo es, porque eso me parece bacanísimo. Ok, entonces otra de las cosas extrañas de la iglesia etíope es que como que tienen como unas costumbres distintas. Por ejemplo, ellos no comen cerdo ni nada de eso. O sea, ellos siguen las reglas de dieta de los judíos. Creo que hasta celebran la misa los sábados en vez de los domingos. O sea, tienen como influencias judías más que cualquier otra iglesia más que cualquier otra iglesia histórica. Incluso ellos tienen como uno o dos más libros en la Biblia. Y aparte de la Biblia, ellos también tienen lo que se llama el Kebran Nagast, que se traduce a la gloria de los reyes, que básicamente es una crónica de la monarquía etíope y ahí es donde cuenta la historia del rey Salomón y la reina de Etiopía,
que tuvieron un hijo y por eso de dónde viene el Arca de la Alianza y todo eso. Uno de esos días yo me lo quiero leer, pero sí, todo eso es interesantísimo, ¿no? Bueno, pero ya esa es la iglesia ortodoxa etíope. Si alguno que me conoce me quiere llamar a hablar de esto, gustosamente lo haré porque podría hablar de eso todo el día. Pero bueno, volvamos a la historia. Ok. Em, Después de la caída del reino de Aksum, vino lo que se llama, pues no se llama esto, pero lo que yo llamo la Edad Oscura de Etiopía, donde no hubo un imperio etíope, ni un imperio de Aksum, ni un reino que gobernaba todo este territorio. Etiopía se decayó a ser solamente una colección de tribus y pequeños reinos que luchaban entre sí ahí metidos en las montañas, mientras que los musulmanes conquistaron a todo alrededor, pero nunca pudieron conquistar a esos pequeños reinos en las montañas. Eventualmente esos reinos se consolidaron en la dinastía Zagwe, y aquí es donde empieza lo que conocemos como el país de Etiopía. Antes era Aksum, que era como algo como distinto, pero aquí es donde empieza Etiopía como la conocemos. El primer rey de los Zagwe se llamaba Mara Takla Haymanot, que no hay foto de él, no sabemos mucho de él, pero dicen que él la fundó. El emperador más importante de la dinastía Zagwe se llama el emperador Lalibela, que fue el que construyó a esta iglesia famosísima que se excavaba de una piedra. Pero la razón por qué no conocemos nada sobre los Zagwe, o porque al fin y al cabo sabemos muy poquito sobre los Zagwe, es gracias a la dinastía que los reemplazó, que se llama la dinastía salomónica. Porque ellos decían que tenían descendencia del rey Salomón. O sea, según ellos, la dinastía del rey Salomón, que continuó con el emperador Menelik, o sea, el hijo del rey Salomón con la reina de Etiopía, y esa fue la dinastía que gobernó al imperio de Aksum. Pero trágicamente, la reina judía y los musulmanes acabaron con la dinastía salomónica y eventualmente fue destronada por los Zagwe. Entonces, cuando la dinastía salomónica volvió a reconquistar su reino de los Zagwe, acabaron con toda la historia de los Zagwe. O sea, básicamente los borraron de la historia y por eso sabemos tan poquito de ellos. Pero en fin, el primer emperador de Etiopía bajo la dinastía salomónica moderna se llamaba Yakuno Amlak. Em, Él fue un noble que tenía descendencia del rey Salomón, que venía del grupo étnico Amhara, que es ese grande azul. Mm, Él derrotó a la dinastía Zagwe, que venía del grupo étnico Zagwe, que lo ven aquí al norte de Amhara. Y ellos fueron los que escribieron y este fue el que escribió el Kebra Nagast, el libro ese de Etiopía, y fundó el imperio, y continuó el imperio etíope moderno. Em, Aquí en el centro ven el escudo de la dinastía salomónica, que me parece muy bacano, y tiene aquí el león de Judá, que es un símbolo importante en Etiopía, porque es como el símbolo de la dinastía salomónica y el símbolo de la resiliencia etíope. Después de Yekuno Amlak siguió Amda Seyon primero, que básicamente empezó el renacimiento etíope, básicamente, porque acuérdense que en esta época Etiopía era solamente un pequeño reino entre las montañas, escondiéndose de los musulmanes. Amda Seyon fue el que cambió todo eso. Él por primera vez pudo empezar a reconquistar los territorios de los musulmanes. Y al fin de su reinado, Etiopía conquistó a todas las montañas
y se volvió un reino centralizado y poderoso en la región. Y aquí pudieron empezar a luchar otra vez contra los musulmanes, que no podían hacer por siglos porque los musulmanes eran demasiado fuertes. Unas décadas después vino Zara Yacob, que fue como que fue el que conquistó más tierra de todos los emperadores etíopes hasta ahora, porque van a haber otros más importantes, pero él, por fin, después de después de 800 años, pudo recapturar un poquito de la costa del Mar Rojo. Acuérdense que esa costa del Mar Rojo fue lo que enriqueció a Aksum y lo habían perdido después de las conquistas islámicas, pero por fin Etiopía pudo retomar ese territorio y pudo empezar a contactar al mundo exterior. Em, uno de los, pero para hacer eso, Zara Yacob que, tenía que conquistar a unos países musulmanes. Y un país musulmán que conquistó era el reino de Hadía. Él entró a Hadía, quemó a la capital y secuestró y se casó con la princesa de ese reino. Ella como que, aunque fue secuestrada, ella se volvió cristiana voluntariamente y se volvió una persona muy importante en la historia de Etiopía, porque ella hizo algo importantísimo que fue que eh, abrió a Etiopía a contacto con el mundo exterior. Incluso ella ayudó a liderar ejércitos y estuvo a cargo de Etiopía después de la muerte de su esposo. Pero, pero porque él la secuestró, su padre, el sultán de Hadía, le pidió ayuda al sultanado de Adal, que lo ven aquí, esto en rojo, todo esto en rojo es el sultanado de Adal. Eh, inclusive tenía territorios etíopes. Em, entonces, eso como que empezó la guerra entre Etiopía y Adal y Hadía, que fue muy sangrienta, pero al final de esa guerra ganó Etiopía. Y aquí Etiopía empieza a ser el país más importante de la región, de esa región de África. Poco después, Zara Yacob murió y su esposa, que se llamaba Eleni, tomó poder del país después de su muerte. Y como les dije, ella quería que Etiopía fuera un país diplomático. Entonces ella empezó a establecer relaciones diplomáticas con los estados musulmanes que los rodeaban para proteger a Etiopía. Y hizo contacto con los europeos por primera vez, porque ya estamos en el siglo XVI y los portugueses están haciendo expediciones por toda África. Encontraron Etiopía y, hey, ustedes son cristianos, pensé que eso no existía aquí, aunque volvámonos amigos. Entonces, ella usó a los portugueses para derrotar al Imperio Otomano, que también quería conquistar Etiopía. Entonces, gracias a Eleni, su hijo David y los portugueses, Etiopía siguió ganando aún más poder. Em, entonces Eleni, vio una oportunidad para hacer que Etiopía se volviera poderosa, porque ella se preguntó, ¿por qué es que los estados musulmanes son tan unidos? Porque ellos tienen porque ellos todos son de la misma religión y gracias a eso todos ellos tienen alianzas que usan para destruir a Etiopía. Pero por primera vez en siglos tenemos contacto con otro país cristiano. Y no solo eso, hay todo un continente cristiano por ahí escondido que no sabíamos que existía, que se llama Europa. Entonces, Eleni mandó a sacerdotes y embajadores a Italia a empezar diálogo con el Papa.
Y precisamente el Papa está organizando el Concilio de Florencia para intentar restablecer la unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Entonces Etiopía formó parte de ese concilio. Y cuando los sacerdotes etíopes llegaron a Italia, todos los europeos estaban impresionados porque aunque Etiopía como que no sabía mucho de Europa, los europeos sabían que Etiopía existía y sabían que eran cristianos. Entonces ellos habían hecho toda esta mitología acerca de Etiopía. Ok, entonces los europeos tenían toda esta mitología sobre el emperador de Etiopía. Creían que era el Preste Juan, que era un emperador inmortal cristiano con la fuente de la juventud, montañas de oro y un imperio gigante que usaba para destruir a los musulmanes ahí en África. Entonces, los etíopes cuando llegaron a Europa y los europeos les decían, ay, conocemos a su rey, él es inmortal y tiene la fuente de juventud y tiene todo este oro, ¿sí? Los etíopes decían que, ¿qué? Pues sí, tenemos un emperador y sí somos cristianos, pero ¿qué es todo esto de la fuente de la juventud, montañas de oro y la inmortalidad? ¿Qué es eso? Entonces como que los europeos quedaron decepcionados porque los etíopes no eran lo que creían y los etíopes quedaron decepcionados porque el Papa no hizo nada para ayudarlos. Entonces volvieron a Etiopía y se quedaron como ahí sin hacer nada, no se reunificaron con los católicos, pero por lo menos ya tenían relaciones políticas con los portugueses. Y gracias a los portugueses, Etiopía siguió protegida y aún mejor, tenían pistolas. Porque los musulmanes no tenían pistolas, pero los portugueses sí. Entonces los portugueses les regalaron pistolas a los etíopes para que lucharan contra los musulmanes. Entonces ya los etíopes son aún más poderosos. Pero los portugueses como que tenían condiciones. Y la condición era que los etíopes tenían que volverse católicos. Em, Inicialmente los portugueses intentaron traer el rito romano, o sea, la misa como la conocemos, la misa en latín y todo eso. Pero esa es una misa extranjera, una religión extranjera que está haciendo aquí. Los etíopes a los etíopes no les gustó eso ni cinco. Entonces decidieron bien si no van a ser, si no se van a unir al rito romano, por lo menos pueden aceptar al Papa y pueden seguir con sus tradiciones nativas. Y al emperador Susinos le pareció bien, entonces él se convirtió al catolicismo y, y ordenó que toda Etiopía se debería convertir al catolicismo también. Y de ahí viene la iglesia etíope católica, porque el 90% de los católicos son católicos, apostólicos y romanos, pero por ahí el 5% de los católicos son católicos apostólicos griegos o católicos apostólicos armenios o, o coptos o etíope. O sea, o sea, la Iglesia Católica Etíope es una iglesia que cree en el Papa, que está en comunión con la Iglesia Católica Romana, que tienen las mismas creencias que la Iglesia Católica Romana, pero practica el rito etíope, o sea, la misa etíope igual, es medio independiente de la Iglesia Católica, pues es medio independiente del Papa, la misa es en el lenguaje etíope y no en latín, o, entonces es como un punto ideal entre independencia y volverse completamente europea. Y sigue ahí. Pero en este momento la Iglesia Católica Etíope solamente tiene como 70.000 creyentes. Porque la gran mayoría de los etíopes querían seguir siendo ortodoxos. Porque ¿cómo así que ya tenemos que rendirle homenaje a un papa en Roma? ¿Y cómo así que ya no podemos tener estos libros extras en la Biblia? ¿Y cómo así que ya los jesuitas se están metiendo
no, queremos ser ortodoxos. Entonces, destronaron a Susinos, sacaron a los jesuitas y restablecieron la iglesia ortodoxa etíope. Entonces, hoy en día en Etiopía hay dos iglesias, la iglesia ortodoxa etíope y la iglesia católica etíope, que es mucho más pequeña. Pero sí. Ok. em, pero ya que Etiopía estaba como estable y segura, ya no hay amenaza de los musulmanes ni de los turcos, ya tenemos relaciones con los europeos, ya tenemos pistolas, ya Etiopía como que se pudo relajar un poquito. Em, una de las cosas importantes que pasó fue que un grupo étnico que se llamaban los Oromo, que vienen de los Oromo, que vienen del sur de Etiopía, inmigraron hacia Etiopía central y se establecieron como una parte del gobierno. Ellos tienen como una identidad medio distinta a la del etíope común y corriente. Ellos son como con influencias como más de la tribu y tienen como una cultura distinta, tienen un lenguaje distinto. Pero ellos, porque eran extranjeros y no tenían lealtades políticas, fueron muy útiles para los nobles, porque ellos solamente tenían lealtad a los que los pagaban y no a sus facciones políticas. Entonces, básicamente, ellos poco a poco se establecieron en la corte real y, y eventualmente incluso se volvieron parte de la familia real. Entonces, em, por muchos siglos, la monarquía etíope era del grupo étnico Oromo y no del grupo étnico Amhara que era antes. Pero sigue siendo de la misma dinastía, todavía son de la dinastía salomónica. Em, este periodo se conoce como el periodo de Gonder, y se llama así porque por fin el imperio tuvo una capital oficial. Porque hasta hoy en día al emperador le gustaba mover la capital cada año para mantenerla al día en el asunto. Por ejemplo, hay un problema en el norte, bueno, movemos la capital hacia el norte. Ya hay una rebelión en el sur, movemos la capital hacia el sur. Hay una sequía en el oeste que necesita nuestra ayuda, bueno, la movemos al oeste. Pero ya que Etiopía está un poquito más estable, la capital se quedó en la ciudad de Gonder. El emperador Fasilidas, que fue uno de los primeros emperadores oromos, construyó este castillo y la monarquía se quedaría ahí por los próximos 200 años. Este periodo fue un periodo de paz y estabilidad, pero también fue un periodo de decadencia, un poquito, porque pararon de expandir y, y de aquí en adelante los emperadores no son tan buenos como antes. Porque en esta época los emperadores tenían miedo que sus hijos los iban a destronar o que iban a hacer una guerra civil. Entonces, en vez de lidiar con eso, no los educaban para ser emperadores, sino que los mandaban a vivir en un monasterio como prisioneros toda su infancia hasta que se muriera el emperador actual. O sea, uno es un niño que tu destino es ser el siguiente emperador. En teoría, tienes que aprender cómo luchar guerras, cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen líder, cómo lidiar con la economía. Pero porque tu papá tiene tanto miedo que lo vas a destronar cuando seas un adulto, él te manda a vivir en un monasterio el resto de tu vida hasta que eventualmente, ya después de varias décadas, tu papá se muere, tú te hacen emperador por la fuerza y tú ya no sabes cómo ser emperador porque nadie te enseña. Entonces, por eso, aunque Etiopía estaba estable, los emperadores se volvían menos y menos hábiles. Y, y también a los príncipes que los mandaban a vivir
en los monasterios no querían vivir en los monasterios como prisioneros, entonces se escapaban y hacían rebeliones. Entonces, poco a poco Etiopía se volvió más y más débil y menos estable. Y esto culminó en el siglo XVIII con lo que se llama la Edad de los Príncipes, que básicamente fue un periodo donde Etiopía no tenía un gobierno central, sino que era dividido en varios estados pequeños gobernados por príncipes, que luchaban entre sí para decidir quién iba a ser el próximo emperador de Etiopía. Esta época duró casi 100 años, hasta que eventualmente fue terminada por Tawadros II. Tawadros era un príncipe, otra vez de la dinastía salomónica, que se volvió bandido. O sea, él se escapó del monasterio y se volvió como el líder de una banda de bandidos que luchaban por todo el país. Eventualmente se volvió tan buen guerrero que él decidió que él decidió tomar el trono de Etiopía y él derrotó a todos los otros príncipes y reunificó a Etiopía. Fue seguido por su hijo Menelik II. Pero ya en esta época ya estamos llegando al siglo XIX. Y en el siglo XIX pasa algo importantísimo que es la lucha por África. Porque los europeos querían acceso a los recursos naturales de África. O sea, el, el oro de Mali, los diamantes de Botswana, eh, la madera de Tanzania. Querían acceso a todos esos recursos para fundar a su imperio, que el caucho del Congo. Querían acceso a todos estos recursos. Entonces, los europeos un día se reunieron y decidieron cuáles países iban a tomar control de cuáles regiones de África. Entonces, azul fue lo que tomó Francia, lo rojo le perteneció a Inglaterra, lo verde claro le perteneció a Alemania, lo morado fue de Portugal y por último, este verde medio amarillo, medio rarito que está ahí por las costas, le pertenecía a Italia. Y en teoría, Etiopía fue parte de la lucha por África. En teoría, los europeos decidieron que Etiopía era de Italia. Pero, porque porque los etíopes se podían esconder en las montañas y defenderlas tan hábilmente, Italia nunca pudo conquistar a Etiopía. Entonces, aunque el resto de África fue conquistada por europeos, Italia nunca pudo conquistar Etiopía. Entonces, gracias a eso, Etiopía fue uno de los dos países que no fue conquistado por europeos. En toda África solo habían dos países que no fueron conquistados por europeos y Etiopía fue uno de esos dos. Em, el otro fue Liberia, que era medio posesión americana, pero también como que era medio independiente. Pero sí, em, Etiopía fue uno de los pocos países que escapó la colonización, que se defendió, que fue reconocido por los otros poderes europeos eventualmente como iguales. O sea, Etiopía es especial. Etiopía es especial porque es el único país africano que tiene historia sin interrupción, desde la antigüedad hasta el mundo moderno y no fue conquistada ni una vez, ni siquiera por los europeos. Pero bueno, la razón por qué no fueron conquistados fue por Menelik II. Menelik quería establecer a Etiopía como un país moderno. Entonces él luchó contra los italianos y y contra la gente que vivía en la región del occidente para defender a Etiopía. Entonces
él luchó una guerra, creo que se llama así, la primera guerra etíope-italiana, para defenderla de los italianos. Y tuvo éxito. Menelik II tuvo éxito porque em, él pudo defender. Quiero que entiendan, los etíopes tenían pistolas muy básicas y la gran mayoría ni siquiera tenían pistolas. Algunos luchaban con lanzas y arcos y flechas, mientras que los italianos eran un ejército moderno, europeo, con pistolas, con cañones, con armas de guerra moderna del siglo XIX. Y perdieron, y perdieron. O sea, les sigo diciendo que Etiopía es especial, es especial. Em, y cuando los italianos fueron derrotados, Menelik II siguió conquistando. Entonces, ya Etiopía es más que la región alrededor de las montañas. Ya Etiopía pudo reconquistar territorios que eran de los musulmanes. Ven que ya conquistaron toda esta región del oeste, que se llama la región Harar. Harar. Uy, no, entonces me cayó algo. Em, Sí, entonces ya Etiopía es un país medio moderno, independiente, que en esa época era muy escaso para un país africano. Después de Menelik II vino el Rastafari Haile Selassie, el penúltimo emperador de Etiopía. Él se volvió emperador en 1913 y él quería modernizar a Etiopía aún más. Entonces eh, hizo una nueva constitución para el país, para que fuera como una constitución moderna, o sea, ya con gobierno de verdad, con congreso, pues con parlamento, con leyes modernas. Eh, él basó la constitución de Etiopía en la constitución de Japón del 1900, de 1890. O sea, él vio que Japón era otro país muy antiguo, con un emperador que había podido defenderse de los europeos y que eventualmente se modernizó a tal nivel que los europeos trataban a Japón como un país igual, o sea, que trataban a Japón con dignidad y no lo querían colonizar. Él quería eso para Etiopía, entonces él como que empezó a reformar al país y a mejorarlo. Pero, pero hubo un problema, porque los italianos todavía estaban enojados que perdieron la primera guerra contra Etiopía y todavía creían que Etiopía le pertenecía a ellos. Entonces, bajo su nuevo líder Benito Mussolini, intentaron conquistar Etiopía otra vez. Pero esta vez Italia tenía tecnología más moderna, ya tenían tanques, ya tenían aviones, ya tenían todo eso. Y los etíopes, aunque sí se habían modernizado un poquito, no tenían no tenían suficientes armas para defenderse. Entonces los italianos llegaron hasta la capital de Etiopía y pensaron que que cuando capturaron a la capital iban a poder colonizar Etiopía. Pero acuérdense que Etiopía tiene las montañas. Entonces los etíopes se escondieron en las montañas otra vez y empezaron a hacer una guerra como estilo guerrilla contra los italianos. Entonces, aunque los italianos en teoría conquistaron la capital de Etiopía, los etíopes siguieron luchando. Y los italianos nunca pudieron establecer control sobre el país, aunque intentaron y siguieron luchando ahí por años y años. Em, entonces, Etiopía seguía ahí y nunca se rindieron. Y especialmente el emperador de Etiopía, Haile Selassie, nunca se rindió. Él huyó del país, pero no huyó para salvarse la vida, no, él huyó para rogarle al resto del mundo que hiciera algo, porque aquí están estos italianos colonizando a su país y el mundo no está haciendo nada.
Entonces él fue hasta las Naciones Unidas. Él hizo tour por toda Europa y las Américas, rogando que el mundo hiciera algo. Y se volvió una celebridad internacional. Porque aquí había el descendiente del rey Salomón, un emperador negro en el África luchando para defender a su pueblo. Esta fue una historia impresionante para el mundo. Em, él, se volvió una celebridad y todo. Em, y gracias a él, gracias al emperador que nunca se rindió, siempre siguió pidiendo ayuda para su país, el mundo lo escuchó y mandó armas y mandó apoyo, hasta que eventualmente en 1945 Etiopía fue liberada. Em, sí, fue tremendo. Y otra vez, Etiopía había ganado una guerra para defenderse y, y para no ser colonizada. Y cuando los negros en las Américas se enteró de esto, que había que un negro como ellos era un emperador que el mundo respetaba, que defendía a su pueblo, que resistió la colonización. Los africanos de las Américas fueron inspirados. Él se volvió un héroe para ellos. Y algunos africanos, especialmente en Jamaica, lo querían tal vez un poco demasiado, porque ellos decidieron que el Rastafari, Haile Selassie, era el Mesías. Porque unas décadas antes, un escritor negro en los Estados Unidos llamado Marcus Garvey hizo unas profecías que iba a haber un emperador negro que iba a liberar a los africanos, al hombre negro, iba a establecer un imperio negro por todo el mundo e a- a establecer la igualdad entre las razas para el resto de la historia. Em, este escritor se volvió muy popular, especialmente en Jamaica. Y cuando los jamaiquinos se enteraron de la historia de Haile Selassie, cuyo título real era Rastafari, decidieron que él era el Mesías y fundaron la religión de Rastafarismo, o sea, los rastas. De ahí vienen los rastas. Los rastas, tipo Bob Marley, son una religión que creen que Haile Selassie, el penúltimo emperador de Etiopía, era el Mesías, era Dios, básicamente. Em, sí, entonces, entonces fundaron una religión alrededor del emperador de Etiopía, que sigue hasta hoy en día. Yo, igual a la iglesia a la iglesia etíope, yo podría hablar de los rastas todo el día, me fascinan. Pero como esta no es su historia, esta es la historia de Etiopía, solamente les voy a dar algunos datos. Sí, es verdad que muchos son marihuaneros, pero hay razón. Porque la marihuana es una planta que creo que es nativa a Etiopía. Em, y en muchas religiones africanas la marihuana se usaba para ver el futuro y para el chamanismo, y todo eso. Entonces ellos piensan que la marihuana puede ayudarlos a ver a Haile Selassie, el emperador de Etiopía, puede ayudarlos a conocer a Dios y todo eso. Entonces por eso muchos fuman marihuana. Las rastas, o sea, esos pelos que tienen ellos son de aposta, porque ellos creen que el cabello es la fuente de la fuerza. Entonces, igual a la historia de Samson en la Biblia, que si les cortan el cabello, ahí se les va la fuerza. Entonces, por eso muchos nunca se cortan el pelo, nunca, a veces ni siquiera se lo peinan. Es una práctica religiosa. Em, es interesantísimo esa religión.
Entonces, cuando Haile Selassie se enteró que había un grupo de negros en Jamaica que lo estaban, que lo estaban alabando como un dios, él no estaba completamente de acuerdo porque él también era religioso, él era cristiano, él no creía que él era un dios, hasta les dijo, no, yo no soy un dios, y no le creyeron que no, él sí es el dios, dijeron dijeron ellos. Pero aunque él no estaba de acuerdo con ellos, a él todavía le gustaba que eran fanáticos de él. Entonces él iba a Jamaica a conocerlos. Él les dio tierras en Etiopía para que ellos pudieran venir y desarrollar esas tierras. O sea, él, aunque no estuvo de acuerdo, él sí como que los ayudaba y él sí tenía relaciones con ellos. Em, pero desafortunadamente, aunque alrededor del mundo Haile Selassie era una celebridad internacional y era un hombre muy admirado por negros y por blancos, en Etiopía él, eh, la gente estaba como muy desatisfecho con él. Porque aunque él sí los había ayudado durante la guerra, algunos pensaban que él los había abandonado, porque él había ido a Europa y no se quedó con ellos. Y además, muchos en Etiopía eran pobres, y no les gustaba que tenían como un rey que era rico. Y además, Haile Selassie también como que mató a mucha gente dentro de su reino porque se estaban rebelando contra él. O sea, él no era santo, que digamos, él no fue santo. Yo no diría que fue malo, pero no fue santo. Y la gente estaba muy desatisfecho con él, entonces hicieron una revolución eh, que era medio comunista, no completamente comunista, pero medio comunista. Em, en 1974 capturaron a la capital y tomaron preso al emperador. Haile Selassie se murió en cautiverio, pues se murió como prisionero en 1974 de una enfermedad. Eh, por un rato fue reemplazado por su hijo Amha Selassie, que, que fue emperador por unos meses durante 1974, pero eventualmente la dinastía salomónica perdió la guerra y se tuvo que salir. La dinastía que empezó con el rey Salomón y siguió existiendo hasta los años 70, se terminó a finales del año 1974. Todavía hay muchos miembros de la dinastía que siguen vivos. Creo que algunos viven en las Américas y algunos viven en Europa, pero siguen ahí. Pero nunca han podido volver al poder. Ok, Etiopía siguió siendo país medio comunista, aliado a la Unión Soviética por ahí, por casi 20 años, hasta que eventualmente hasta que eventualmente hicieron unas elecciones libres y establecieron un gobierno democrático. Em, Poco después decidieron que como Etiopía es una región muy diversa, con muchos grupos étnicos, si un grupo étnico se quería salir y fundar su propio país, tenían el derecho de hacerlo. Entonces, el único grupo étnico que quiso salirse de Etiopía fueron la gente Tigray que vivía en la región de Eritrea y fundaron el país de Eritrea en 1993. En mi opinión, Eritrea es el peor país del mundo para vivir. ¿Por qué? Porque es gobernado por un dictador estilo Corea del Norte. No hay conexión con el mundo exterior. Pero peor que Corea del Norte, a la edad de 18 años, hombre o mujer, toda la población del país lo fuerzan a ser parte del ejército. Y no solo por algunos años como en el resto del mundo, no. Uno se puede quedar en el ejército desde la edad de los 18 años hasta que tiene 60 y aún más.
Hay gente que se queda en el ejército hasta que tienen como por ahí 69 años. Y cuando uno es en el ejército, porque Eritrea no está luchando ninguna guerra, básicamente uno es el esclavo del gobierno. Entonces, el gobierno te ordena, te dice qué hacer, te dice si uno, si el gobierno quiere que tú seas extranjero, eres extranjero porque estás en el ejército hasta que te mueras básicamente. Entonces la Eritrea es una nación donde como el 90% de la población es básicamente el esclavo del gobierno y es pobre y está subdesarrollada y hay violencia política y ha perdido guerras contra Etiopía. Es una pesadilla, Eritrea. O sea, cada vez que pienso en Eritrea, doy gracias a Dios que no nací ahí porque es horrible. Es horrible. Mientras tanto, Etiopía, aunque ha tenido sus problemas, es un país relativamente próspero. Mucha gente cree que Etiopía es pobre, que la gente de Etiopía se está muriendo de hambre. Eso es un estereotipo que viene de la sequía de Etiopía en los años 90, porque hubo una sequía en Etiopía eh, donde mucha gente se murió de hambre. Eh, y, y la gente en el occidente mostraba a los pobres etíopes muriéndose de hambre, los pobres niños, todo eso muriéndose de hambre. Y aunque lo hacían con buenas intenciones y sí pudieron, y sí pudieron ayudar a Etiopía, el estereotipo de que el etíope común y corriente se está muriendo de hambre y no tiene nada en el mundo es un estereotipo que viene de un evento que pasó hace 30 años y no ha vuelto a pasar, porque después de esa sequía, después de esa hambruna, Etiopía ha prosperado. Es de los países más ricos e influyentes de África hasta hoy en día. Em, es, em, está trayendo infraestructura y desarrollando a su país, entonces em, hay gente que dice que en los próximos 100 años Etiopía no va a ser subdesarrollada, va a salir del subdesarrollo y va a ser como país desarrollado por fin y va a ser una potencia africana. Entonces el futuro de Etiopía es positivo. Entonces, sí, ese es eh, ya llegamos al fin de nuestra historia, desde la prehistoria hasta el mundo moderno. Etiopía es especial. Yo he dicho esto por todo este video y es verdad, es especial. El único país cristiano que pudo ser independiente por toda la historia sin ser conquistado por los musulmanes. Uno de los dos países africanos que siguió independiente desde a medida de la lucha por África. Uno de los es un una país con una dinastía que si creemos las leyendas que viene desde el rey Salomón hasta al mundo moderno, un, un- es, es especial. Etiopía es especial, es lo único que puedo decir. O sea, yo tengo mis problemas con la iglesia ortodoxa etíope. O sea, no creo que están en lo correcto, pero tengo que admitir que creo que Dios los quiere mucho, porque Etiopía es muy especial. Y quiero que esto les sirva de lección, que África es más de lo que la gente dice. Muchos antes, hace décadas, la gente crecía pensando que África era un país de salvajes, de tribus escondidas en la jungla, caníbales. Y hoy en día la gente cree que África es solamente una pobre víctima de los europeos y los pobrecitos viven en pobreza. Y claro, este mito que todavía existe en el día actual tiene
tiene cosas de verdad. África sí es un continente pobre, sí es un continente con violencia, sí es un continente que ha sido víctima por años, pero no es toda la historia. Igual a como que Colombia no es solo Pablo Escobar, África no es solo pobreza y subdesarrollo. Entonces espero mi sueño es que un día el mundo pueda apreciar a África, porque, pues porque si tiene países, si tiene lugares como Etiopía, merece que lo apreciemos. Gracias.